Ok, bueno, ahora sí. Bueno, buenas noches, bienvenidos a todos a, como ya es costumbre, cada semana el video o la clase de análisis de mercado y proyecciones para la semana. Ok, entonces, bueno, primero darle la bienvenida a todos, ahí se van a ir conectando y como siempre lo hacemos, vamos a iniciar por el calendario económico, ¿sí? Vamos a empezar a ver cuáles son las noticias relevantes, importantes para esta semana. ¿Ok? Aquí tenemos todas las noticias que son de alto impacto para la semana, empezando, bueno, ya el día de mañana. Y vamos a tener datos importantes o noticias fuertes para el euro, toda la Unión Europea, dólar estadounidense y para China mañana por la noche. Eh, Datos que podemos ver aquí, para la zona europea se espera eh, pues que se mantenga, al menos ese es el dato que ellos están proyectando allí, que en ambas noticias ellos creen que se va a mantener o casi siempre cuando el dato proyectado es igual al anterior, lo que se espera como segunda opción es que termine siendo positivo para el Que euro. queda maní, ¿Ok? vaina. Pero bueno, vamos a tener que esperar y pues correlacionar esto con todo lo que sea análisis técnico, a ver qué se podría esperar de pares que estén cotizando con el euro. ¿Ok? Para el dólar estadounidense, vemos que el dato anterior fue 6.191 millones y el dato proyectado es menor. ¿Ok? Se espera entonces que el dólar estadounidense, como la última semana, siga siendo pues negativo, al menos es lo que ellos proyectan allí. Pero sabemos que si el dato puede que sea mayor al dato proyectado, aunque no supere el dato anterior, es decir, el dato anterior es 6.19 y el dato proyectado es 5.75. Si el dato de mañana es 6 millones, fíjense que es mayor al dato proyectado, pero es menor al dato anterior, igual se considera como una noticia positiva para el dólar estadounidense y es muy probable que eso pase. Creo que eh, estoy viendo, por lo menos ahora a inicio de semana, un dólar estadounidense que puede empezar a tener alguna recuperación, ¿sí? Después de la fuerte caída que ha tenido la semana anterior. Ahorita vamos a ver eso. Básicamente toda la noticia, toda la semana está llena de noticias para el dólar estadounidense y saben que el dólar estadounidense, al ser la divisa más fuerte, más importante, la que está cruzada con los 8 pares, perdón, con los 7 pares mayores, entonces vamos a tener bastante movimiento, por lo menos en todos los pares mayores. Y vamos a tener el día miércoles noticias de la Fed y de el FOMC también, una conferencia, todo lo que es tasas de interés y la conferencia de la FOMC son noticias de muy alto impacto. Son noticias que crean mucha volatilidad, así que el día miércoles hay que tener bastante cuidado. Eso va a ser al cierre de la sesión de Nueva York. ¿Ok? Los datos que se ven allí proyectados por ahora no nos dan gran información, pues para el dato de el CPI mensual se espera que sea positivo y para el anual se espera que baje 0.1%. Puede que también sea un dato o que sea un dato igual al anterior, así que también se podría tomar como positivo. O sea, acá me preguntan que si creo que perdón, que si creo que haya un cambio en las tasas de interés. Para mí, creo que como lo que están tratando de hacer es reactivar la economía,
creo que es muy probable que las tasas de interés tengan un cierto cambio a la baja. Con esto, pues lo que ellos van a buscar es que el mercado vuelva a ser atractivo para inversionistas y eso pues le ayude a resurgir nuevamente el comercio. Entonces es muy probable que las tasas bajen. Okay, para el día jueves, también noticias del dólar estadounidense y para el día viernes para la libra, las libras, ¿ok? Y el índice de sentimiento del consumidor de Michigan para el viernes también de dólar estadounidense. Entonces, como vemos, mucho movimiento en el dólar estadounidense esta semana. Vamos a ver su índice. Para los que han venido siguiendo el análisis semana a semana, se recordarán que habíamos hablado de esta consolidación que está entre las dos líneas azules, ¿sí? Esta que ustedes ven acá, la cual pues ya la hemos explicado en sesiones anteriores. Solamente quería mostrarles que se terminó dando la proyección que habíamos hecho, que era eh, una afectación o una debilidad del dólar estadounidense que era, o sea, estaba muy cercana a que se diera y creo que lo que terminó impulsándolo fue todas estas situaciones de caos que se están viviendo o bueno, que se vivieron mayormente la semana anterior y la última semana de mayo fueron, digamos, las más fuertes. Entonces, todo eso creo que terminó impulsando la caída del dólar estadounidense. Ahorita, hablando ya técnicamente, el, el índice se encuentra en una zona de posible reversión, ¿sí? Estos son zonas de posible reversión, de reversión potencial, ¿sí? Son zonas donde el precio anteriormente ha rechazado y ha tenido impulsos bastante fuertes a partir de allí. Como pueden ver, el precio ya creó un primer soporte, estamos en un gráfico daily, diario, ya creó un primer soporte en esta zona y si el precio pues termina de confirmar, vamos a ver aquí, como una forma de doble piso, ¿sí? Es muy probable que el precio en esta ocasión empiece a tener un retroceso después de toda esta larga caída que acabamos de ver, ¿sí? Entonces, obviamente, si el índice empieza a subir, es porque el dólar estadounidense empieza a recuperar algo de esa fortaleza. Y esto obviamente se va a ver reflejado en todos los pares mayores, ¿sí? Todos los pares que están cruzados con dólar estadounidense. Entonces, por eso decía que técnicamente creo que hay bastantes probabilidades de que el dólar estadounidense esta semana tenga alguna recuperación. No quiere decir que va a volver a tomar un camino alcista, pero sí es muy probable que tenga alguna recuperación. Entonces hay que estar bastante pendiente de esto. Y bueno, ahora que lo vayamos a comparar con los pares, vamos inmediatamente al par mayor que es euro dólar, que tiene una correlación negativa, es decir, si el índice del dólar estadounidense está bajando, el euro dólar está subiendo. Entonces, ¿de qué se trata esto acá también? Porque, como ustedes saben, las estructuras, o sea, las tendencias están basadas en estructura. O sea, ya sea que lo estudies por estructura, ya sea que lo estudies por ondas de Elliot, ya sea que lo estudies por patrones armónicos, por cualquier cosa esto, de este tipo de conceptos que tú manejes, todo termina basándose en impulsos y retrocesos. Es decir, una tendencia no se puede mantener simplemente al alza o simplemente a la baja
porque pues eso obviamente causaría grandes impactos en las economías. O sea, es insostenible que, que algún par se mueva solo de esta manera, sin algún retroceso, ¿sí? Y cuando eso sucede, pues obviamente hay impactos mundiales. Fíjense que aquí el par lo hizo, inmediatamente tuvo una caída mucho mayor a la subida y todo esto fue un impacto mundial llamado coronavirus, ¿sí? Pero todo eso causó una volatilidad tremenda en el mercado, afectó muchísimas economías, países, etcétera. Entonces, lo que normalmente sucede, como se ve una tendencia normal, es pues de esta manera, ¿sí? Esto sí es una tendencia normal, que son impulsos y retrocesos, impulsos y retrocesos, impulsos y retrocesos. Volviendo ahora, después de ya ese repaso conceptual, volviendo al gráfico, vimos que el precio tuvo su primer impulso alcista antes de la ruptura, un pequeño retroceso, y luego se embarcó en lo que ha sido un gran impulso después de romper todo lo que es la zona del 1.100, 1.10, ¿sí? Después de romper toda esta zona de, de gran resistencia, ¿sí? Y se ha mantenido simplemente al alza, ¿sí? Obviamente esto viene traído por todas las causas que ya mencionamos en el índice del dólar estadounidense, tanto políticas como económicas. Obviamente, pues por eso se generó este impulso. Pero como el precio no se puede mantener solo al alza, entonces es muy probable que ahora el precio esté buscando hacer retrocesos. Puede que esta sea una semana de retrocesos en la mayoría de los pares, que la semana anterior simplemente fue continuación de un gran impulso que ya veníamos desde la última semana de mayo, ¿sí? Entonces es muy probable que esta sea una semana de retrocesos. De hecho, vemos que en pares como por ejemplo euro-dólar ya se ha creado una primera resistencia, ¿sí? Con una vela alcista, una vela bajista, que todavía no me indica o todavía no me muestra que los vendedores tengan demasiada fuerza. Fíjense que la vela ni siquiera llega a cubrir el 50% de esa última vela alcista, pero por lo menos es una primera señal de que el precio se ha detenido o está rechazando toda esta zona. ¿Okay? Ya luego habría que ir a timeframes menores para buscar poder aprovechar ese retroceso si es que realmente pues a ustedes les gusta operar de esa forma. Si no, simplemente tendríamos que esperar que el precio empiece a mostrarnos retrocesos posibles, veo más probable hasta una zona cercana al 50%. Creo que esta sería la zona ideal, ¿sí? Una primera zona que sería el 50% y una segunda zona con gran potencial de reversión que es el 78.60, ¿sí? Que realmente podríamos buscar acá el número que es un key level que es el 1.10, ¿sí? Para mí esas son las dos zonas de potencial reversión. Es decir, cuando el precio llegue acá, es muy probable que el precio vuelva a retomar esos impulsos alcistas, esta vez buscando zonas como el 1.15, ¿sí? Prácticamente que es el menos 27.20, que es la extensión de Fibonacci. ¿Okay? Creo que eso podría ser a gran escala o a grandes rasgos la proyección a mediano plazo para euro-dólar, ¿sí? Porque recuerden que estamos en un gráfico diario, esto puede tomar varios días, de hecho toda esta semana podría ser de retroceso y la siguiente semana iniciaría ese impulso. O también lo que podría suceder es que simplemente el precio tenga tanta fuerza alcista que simplemente llegue hasta un nivel 38 o incluso un poco menos, porque por acá está el nivel 23, solo que, bueno, no lo uso en la configuración de Fibonacci. Ya ustedes, los que están en la academia, saben
de qué manera lo usamos. Puede llegar acá, consolidar y el precio volver a retomar ese impulso alcista hasta el menos 27. Y luego allí sí empezar a caer. ¿Ok? Eso también es una posibilidad, pero todo eso nos lo van a indicar o lo vamos a tener que observar de una mejor manera es en los time frame menores. ¿Ok? Por ahora, bueno, ya ustedes saben que casi siempre trabajamos en 4 horas, pero en este momento creo que es prudente trabajar en 1 hora. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el precio viene consolidando los últimos días. Todo esto, ustedes lo pueden ver aquí. Es bastante claro. Y el día de hoy, el precio hizo un fake out, un falso quiebre. ¿Sí? Un falso quiebre. ¿Para qué? Para todas las personas que, o todos los traders que no, digamos, no tienen paciencia, ven esta vela muy fuerte. Fíjense que es una vela muy, muy fuerte. El tamaño superaría a todas las últimas velas que están dentro de ese rango, cerrando por debajo de la línea de soporte. Entonces, ¿qué hace la mayoría de traders? Empiezan a vender inmediatamente en esto porque ven la fuerza de los vendedores. Entonces empiezan a vender inmediatamente en este punto. Y simplemente es un falso quiebre. Termina otra vez entrando a la consolidación y fíjense que el resto del día se mantuvo ahí. ¿Ok? Entonces, recomendación para euro dólar, esperar que el precio realmente quiebre, ya sea el soporte o la resistencia. ¿Ok? Eso es lo que deberíamos esperar. Es mucho más probable que lo quiebre a la baja por todo lo que ya vimos y vimos también cómo se está comportando en los gráficos mayores, pero eso no quita la posibilidad de que el precio quiebre al alza y trate de buscar la zona del 1.15. ¿Ok? Entonces, en cualquiera de las dos vamos a poder tener oportunidad en cualquiera de las dos direcciones, solo que, ahí está, 1.15. Solo que hay una mayor probabilidad a la baja. ¿Ok? Entonces, para los que quieran euro dólar hay que estar muy pendientes, pueden colocar alertas, tanto por arriba como por abajo, para cuando el precio empiece a romper, les avise y ustedes pueden estar pendientes del gráfico. ¿Ok? Vamos a libra dólar. Vamos a ver el cable. Gráfico diario. Y vamos a ver cuál ha sido el comportamiento de libra dólar. Acá tenemos un movimiento bastante parecido a lo que vimos en el euro dólar, a diferencia que el impulso, si no estoy mal, el impulso inicia mucho más abajo de lo que había sido una resistencia en euro dólar. Acá tenemos recién la resistencia en este punto, una zona de resistencia que parece haber sido quebrada el día de hoy. Esta es la vela diaria que cerró para 8 de junio y esta es la vela que abrió para 9 de junio. Esta es la vela que se va a mantener el día de mañana. Entonces, parece ser que el precio ha quebrado esta resistencia, así que lo que deberíamos esperar es alguna oportunidad en retroceso para poder comprar libra dólar. Y aquí vamos a buscar niveles. Okay. Aquí hay un primer nivel que es posible y tiene confluencia con la zona de, esta línea que ustedes ven aquí, que es el 1.28, ¿sí? Es un nivel clave. Si ustedes lo van a analizar en el pasado, es un nivel en el cual donde el precio cada vez que llega tiene reacciones fuertes. Entonces es muy probable que el precio pueda darnos
alguna oportunidad en, en compra, estamos hablando de alrededor de 150 pips, así que sería una muy buena compra si el precio nos da algún retroceso. Vamos a ver de qué manera podríamos esperar esto. Ok, 4 horas. A ver, puede ser que el precio venga hasta este punto, haga un doble techo, perdón, un doble piso, y a partir de aquí tenga el impulso alcista. Esa sería una opción. ¿Ok? ¿Qué tendríamos que ver o qué tendríamos que esperar? Velas como este tipo empiezan a rechazar esta zona y luego velas alcistas que confirmen la creación de soportes rechazando o por encima de esta zona del 1.26500, ¿sí? Esencialmente por encima de esa zona. Aquí en time frame de 1 hora vemos como el precio bueno, sigue respetando todavía toda esta resistencia, así que esta caída pues sería probable que el precio tenga un retroceso y luego sería pues buscar oportunidades o patrones alcistas. ¿Okay? También podríamos guiarnos por un Fibonacci alcista en time frame de 1 hora, que estamos por encima de la zona roja, y vamos a ver qué coinciden, por ejemplo, estas zonas del 61.80 y 78.60, ¿ok? Como las zonas ideales para esa compra. ¿Ok? Y fíjense cómo el 61.80, que es el segundo punto en la extensión de Fibonacci para los targets, para los profits, coincide exactamente con el 1.28, que es el nivel clave al alza que estaríamos buscando que el precio alcance. ¿Ok? Entonces me parece que esto puede ser una muy buena operación con un potencial bastante bueno, ¿sí? Más de 100 pips. Ok, vamos con AUD-USD, con el AUSI, en Daily. Bueno, esto prácticamente el AUSI está cumpliendo a la perfección el análisis que habíamos hecho desde hace un mes más o menos, que ya hicimos ese análisis, que fue desde este punto, si no estoy mal, antes de o iniciando esta consolidación, ¿sí? Comienzos de mayo creo que fue, en el cual les había explicado por qué era, o sea, no era por, más bien, para ser más claro, por qué era tan importante el dólar australiano en lo que podría venir para a nivel mundial todo esto que está pasando con la emergencia sanitaria, con la pandemia. Y bueno, en ese video explicamos detalladamente, si no lo han visto, vuelvo y les repito, está en el canal de YouTube, pueden ir y lo revisan. Creo que fue el análisis semanal de la primera semana de mayo. Y allí lo van a encontrar, donde explicamos detalladamente las razones por las cuales era bastante probable, altamente probable, que el dólar australiano empezara a subir, empezara a apreciarse. ¿Ok? Y fíjense cómo se ha cumplido a la perfección. ¿Okay? Mantener una compra desde esta zona hubiese sido más de 500 pips. ¿Okay? Bien. Ahora, ¿qué podemos esperar para esta semana?
vemos como el precio, bueno, ya llegó a la zona del 0.69, era esa zona azul que ustedes ven ahí, la sobrepasó, esa era, digamos, había sido una zona a largo plazo que habíamos puesto como target, la sobrepasó y de hecho en este momento está en lo que sería el máximo anual, ¿ok? Porque está en un máximo en todo el 2020 y en la zona donde fue el último máximo, el último alto del 2019, ¿ok? Entonces es una zona en la cual el precio podría empezar a buscar una reversión. Y mucho más porque si ustedes se dan cuenta, comparado con euro dólar y con libra dólar, el impulso de dólar australiano ha sido mucho más vertical que compararlo con euro dólar o libra dólar, que sin embargo han tenido pequeñas consolidaciones, pequeños retrocesos, mientras que el dólar australiano ha sido un impulso demasiado fuerte. Entonces, cuando esto sucede, que prácticamente el precio no tiene descanso, su caída también es bastante fuerte. Entonces, lo que podría buscar acá es tener algún retroceso rápido para poder retomar esos impulsos alcistas, porque como va todo el tema macroeconómico, es muy probable que el dólar australiano lo veamos visitando máximos mucho más fuertes. ¿Okay? Creo que el siguiente máximo sería este 0.71500 y no sería extraño que en muy poco tiempo el precio pueda llegar otra vez acá. Obviamente si logra superar primero toda la zona del 0.70, ¿ok? Pero no sería extraño que pueda, pueda buscar esa zona. ¿Ok? Entonces, bueno, el día de hoy, bueno, en realidad el día de mañana siempre es un poco confuso cuando les hablo de la vela diaria y se los estoy hablando desde la sesión de Asia, porque esta vela es del 9 de junio, pero mientras nosotros estamos acá hablando, en Latinoamérica todavía es 8 de junio. Pero bueno, me entienden, creo que ya me entienden lo que les quiero decir. Es decir, la vela diaria del 9 de junio, es decir, la que se va a desarrollar mañana, ha empezado a abrir como posible vela bajista, ¿sí? Entonces, si esta vela el día de mañana cierra bajista, me confirma una resistencia justo en la misma zona de resistencia anterior, pues es muy probable que tengamos impulsos bajistas fuertes, ¿sí? ¿Qué tendríamos que nosotros ver para poder aprovechar alguna, alguna venta en este par? Lo primero sería ver quiebres de estructura en timeframes menores. Por ahora, en 4 horas no se ve, digamos, nada claro. En 2 horas, que es el timeframe que utilizo para líneas de contratendencia, podríamos empezar a marcar lo que sería, bueno, esto está demasiado inclinado en el último punto. Sería esto. Punto A, punto B, punto C. Sería esta línea de contratendencia. Entonces, primer objetivo, el precio quiebre esta línea de contratendencia. Segundo objetivo, todo lo que vamos a ver aquí, que es la zona de soporte. Acá se ve mucho más claro. Toda esta zona, ¿ok? Vamos a marcarla de otro color. Okay. Toda esta zona de soporte sería el segundo objetivo a quebrar. Si el precio logra quebrar
ambos objetivos en el siguiente retroceso, es decir, el siguiente lower high, creando estructura ahora bajista, nosotros podríamos tener la entrada. Puede que ese lower high sea en la misma zona de soporte, ahora utilizándolo como resistencia y a partir de aquí caer, o puede que el precio vuelva ahora a utilizar lo que sería esta línea de contratendencia, utilizarlo ahora como resistencia y a partir de aquí empezar a caer. ¿Ok? Tendríamos como un objetivo a muy corto plazo, pues toda esta zona del 0.69, aquí, ¿ok? Toda esta zona azul sería nuestra primera zona de target. Y la siguiente zona, que ya es mucho más a largo plazo, es el 0.67. ¿Ok? Que ya sería, bueno, un retroceso mucho más fuerte si es que llega hasta el 0.67. Esto es un trade ya que podría transformarse en un swing. Fuera. ¿Ok? Ok. Creo que en el NZD-USD es el mismo panorama, así como lo vamos a ver ahora. Es muy parecido. El dólar australiano y el NZD-USD son las divisas más fuertes durante las últimas 3 semanas aproximadamente. Han sido las divisas que más fuertes se han mantenido. Por encima del dólar estadounidense, libra, euro. ¿Ok? Aquí, tal cual, tal cual se lo mostré en el audio USD, un impulso alcista bastante marcado, bastante fuerte. Última zona de resistencia, ¿sí? Quebrada, y luego un largo impulso alcista. A diferencia del AUD-USD, en el NZD-USD no hay una zona fuerte que nosotros veamos con muchas reacciones justo aquí, justo donde está en el 0.65500. A pesar de que es un número cerrado, un número bancario, a pesar de eso no, digamos, no tiene confluencia como con una zona muy fuerte que me permita pues deducir que puede dar una caída a largo plazo, o sea, que se mantenga varios días. No la veo. Las zonas importantes o más fuertes son estas. Y obviamente uno ya la superó, la siguiente le falta bastante para poder llegar. A ver, la siguiente podría ser esta. Son los puntos de liquidez cuando hay mechas tan largas en un vacío. Digamos que es la zona más cercana. Okay. Y que vemos que aquí lo utilizó también, luego acá lo utilizó también, y por acá la utilizó otra vez. Fíjense cómo aquí lo utilizó también. Okay. Y aquí, bueno, hay un pequeño gap que nunca fue cerrado. Este gap nunca fue cerrado. Entonces es probable que el precio en este... Ah, bueno, mire, wow, esto no estaba planeado, pero fíjense que justo la línea que acabamos de marcar en el pasado por esos puntos en el vacío de liquidez reaccionó, o sea, fue justo al punto donde llegó la reacción de este par y fue al PIB, o sea, fue al PIB, ni siquiera se pasó ni sobró nada, o sea, fue al PIB, así que, bueno, puede que hayamos encontrado ahí una zona en la cual el precio puede darnos ese retroceso. ¿Ok?
Vamos a 4 horas. A ver. Creo que para marcar las zonas de posibles retrocesos, podríamos utilizar aquí el Fibonacci y tener zonas como esta, que fueron las últimas consolidaciones, 38.20. Y bueno, aquí no la veo, 61.80 un poco puede ser por acá, pero realmente ya tendría que ser, que sería 78.60 o incluso menos. Creo que esas son las dos posibles zonas si el precio termina reaccionando aquí. Así que tendríamos, digamos, un buen recorrido para la una o para la otra. Estamos hablando de 100 y más de 300 pips. Obviamente esto toma tiempo. Esto subir hasta este punto ha tomado 10 días. Así que para bajar podría ser por lo menos unos 5 días, si es que llega hasta esa zona. ¿Sí? Porque muchas veces pues el precio, cuando tiene esos impulsos tan prolongados y sin retrocesos, pues el precio termina cayendo mucho más rápido o más fuerte que lo que terminó subiendo. ¿Ok? Y para timeframe menores, vamos a hacer lo mismo. En 2 horas vamos a marcar, bueno, ni siquiera en 2 horas se ve algo claro acá. Así que simplemente en M30, lo que puede ser una línea de contratendencia. Ok, no está tan clara. Punto A, punto B, punto C, punto D. Creo que esto sería. Justo en este momento estaría haciendo lo que es un test último soporte. Ok. Ese es, digamos, mi último soporte. Así que, bueno, lo que esperaría o lo que tendría que suceder es algo muy parecido a lo que vimos en el audio USD. Que el precio termine quebrando estos dos objetivos, tanto el área de soporte como la línea de tendencia. ¿Okay? Y tener algún retest para poder aprovechar la venta. O también lo que podría suceder es que el precio ahora se apoye en estos puntos y vuelva a la zona de resistencia, creando un doble techo, y a partir de aquí sí empiece a quebrar. ¿Ok? Bien, eso para NZD USD, un panorama bastante parecido al de AUD USD.